Saludos hermanos y amigos, el Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad de llegar a todos ustedes, agradecidos con todo el apoyo que hemos recibido. Gracias a todos aquellos que reenvían este mensaje para que muchas más personas sean tocadas por el Espíritu Santo a través de esta reflexión. Que siempre nuestra intención será que usted reciba una palabra de aliento en estos momentos de dificultad mundial. ¿Sabe? No es difícil endurecer su corazón. Hoy vamos a hablar de eso, del endurecimiento del corazón y cómo eso nos aleja de Dios. No es difícil vivir con el corazón endurecido. En estos momentos estamos pasando por situaciones difíciles. Tenemos una crisis por pandemia mundial. Entonces, endurecer nuestro corazón es cerrarnos a la posibilidad de acercarnos a Dios. Es perder las bendiciones que Él tiene para nosotros. Obvio, esto no sucede de la noche a la mañana. Usted no se contagia de endurecimiento de corazón. Sencillamente sucede porque lo permitimos, porque damos lugar en nuestra vida a todo lo que adversa a Dios, y eso, en vez de ponernos en las manos de Dios, al contrario, le damos la espalda a Dios y muchas veces hasta culpamos a Dios de eso. Se sorprenderá saber que hasta los mismos creyentes en Cristo pueden llegar a endurecer su corazón al extremo de no querer oír la voz de Dios, mucho menos obedecer lo que Él ha establecido en la Biblia para nosotros. Si hay alguien que le conviene obedecer la palabra de Dios, es a uno mismo. ¿Sabía que esto le sucedió también a gran parte del pueblo de Dios, Israel? Aun cuando vieron la gloriosa liberación a través de milagros tras milagros que el Altísimo hizo por medio de Moisés cuando los sacó de Egipto y cuando llegaron al desierto, aun con todo eso, ellos llegaron a endurecer su corazón. Imagínese usted. Preste atención a lo que recoge la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículos 12 al 19, y voy a citarlo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, esto es diario, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Porque ¿quiénes habiendo oído lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos entonces que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. De este pasaje se desprenden varias cosas que debemos tener en cuenta para no cometer el grave pecado de ellos y terminar con el corazón endurecido, enemistados y alejados del Señor. Vamos a ver 7 cosas que tenemos que tomar en cuenta. La primera, un corazón malo está relacionado con la incredulidad. Eso significa falta de fe, significa que está dominado por las dudas. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios, dice el autor a los Hebreos en su capítulo 11. Porque lo que no obra en fe se convierte en pecado, dice también otra porción de las Escrituras. Y un corazón pecador es un corazón malo. Es decir, la falta de fe desagrada a Dios y se convierte en pecado. Y el corazón de un pecador es malo, porque a Dios no le agrada. Segundo, el pecado y la maldad nos apartan del Dios vivo, puesto que Él no tiene comunión con el pecado. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para entonces acabar con el pecado y la maldad en la vida de aquel que le recibe como su Señor y Salvador. Jesús es el autor y consumador de la fe, no lo olvide nunca. Por eso es grave perder la fe y caer en incredulidad, pues significa que usted automáticamente le rechaza y endurece su corazón. Cuando usted rechaza la fe y rechaza al Señor, cae en endurecimiento del corazón. Tenga cuidado con eso. Número 3.
Por eso es de suma importancia que exhortemos a quien ha endurecido su corazón para que recapacite, se arrepienta y vuelva a la comunión con el Señor hoy mismo. No lo deje para mañana, esto es delicadísimo. Esa es la causa por la que aquellos que han endurecido su corazón debido al pecado se esconden de los cristianos, se esconden de las personas que aman y siguen al Señor, ya que su corazón les acusa. Así pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén, allá en el inicio, en Génesis. Cuando ellos pecaron y Dios descendió a caminar con ellos en el frescor de la tarde, se escondieron de Dios. La actitud del endurecimiento del corazón por causa del pecado hace que la gente se esconda de nosotros. Y entonces cuando usted tiene que buscar a esas personas y ayudarlas. 4. Se nos da la clave del endurecimiento del corazón y que no es otra cosa que el engaño del pecado, dice la porción que estamos estudiando. El engaño del pecado es que tiene la capacidad de hacernos ver una cosa que en la práctica no es así. Nos hace ver inicialmente que es una debilidad pasajera, es algo que bueno, todo el mundo lo hace, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y que la persona puede tener el poder para dominarlo cuando quiera. Pero lo cierto es que el pecado encadena nuestra vida y endurece nuestro corazón hasta hacernos enemigos de Dios. Esa es la verdad. O sea, no deje que el pecado le engañe. El pecado puede comenzar como algo sencillo, inofensivo. ¿Recuerda cómo pecaron? Pues Adán y Eva en el inicio. ¿Cómo pecaron? Desobedeciendo a Dios y comiendo del fruto. ¿Un solo mordisco es suficiente? Correcto. ¿Una sola vez que uno peque es suficiente? Por supuesto. Una sola vez, y dice que la paga del pecado es muerte. Entonces tengamos mucho cuidado de estar jugando con eso que sabemos que no le agrada a Dios y que nos hace daño. Número 5. Dios nos hace partícipes de la santidad y la vida que está en Cristo Jesús. Si es que nos mantenemos, como lo dice el escritor de Hebreos, si es que nos mantenemos en Él hasta el final. Eso es lo que nos va a dar la seguridad eterna, no de otra manera. 6. Si usted oye la voz de Dios, sea directamente por el Espíritu Santo, a través de algún creyente o por medio de la palabra de Dios que está en la Biblia, no endurezca su corazón. No diga, bueno, esto no es conmigo, es que me hicieron esto, me hicieron aquello, yo hice esto por esto o aquello. No hay excusa que valga delante de Dios por causa de nuestra desobediencia. No endurezca su corazón, no cometa el mismo error que cometió Israel en su peregrinar por el desierto. Por eso provocaron a Dios, por eso vagaron 40 años para llegar a la tierra prometida, cuando solo debieron emplear algunos días en el trayecto. Dios los liberó de manera poderosa luego de las señales y los juicios hacia Faraón y Egipto, que los dejaron ir en libertad con riquezas, con poder, y ellos salen y Dios los acompaña de noche con una columna de fuego para darles calor y luz en medio del desierto, y de día una gran nube que les cubría para que el calor del sol no los abrazara y los dañara. Llegaron enfrente del Mar Rojo y el Señor se los abrió de par en par y caminaron en seco, casi 2 millones de personas. Y Dios hizo milagro tras milagro, les bajaba maná del cielo, les sacaba agua de donde no había a través de una roca, a través de cualquier sitio, y Dios siempre proveyó. Les envió codornices en un desierto que jamás podría haber codornices, porque no es el hábitat de esa ave. Y les bajaba codornices que hasta se hartaron de comer carne de codornices. Todos los días venía el maná con el que ellos hacían el pan. Todo eso lo hizo Dios poderosamente, y ellos cada rato se rebelaban contra Dios, provocaron a Dios, y Dios dijo, esta generación no entra a la tierra prometida. Y sabe, toda la generación, incluyendo a Moisés, murió y fue enterrada en el desierto durante esos 40 años. Los que entraron fueron sus hijos y algunos líderes como Caleb y Josué. Eso le pasó a Israel porque cayeron en incredulidad y fueron seducidos por el engaño del pecado y se rebelaron contra Dios. ¿Por qué se rebelaron? Porque endurecieron su corazón. Y número 7, no creyeron en lo que Dios les decía a través de Moisés. Se volvieron malos y desobedientes, llegaron a pecar, a endurecer su corazón por causa de la incredulidad, que es falta de fe, como lo venimos tratando. Y la falta de fe es hacer de Dios un mentiroso, cuando Él jamás puede mentir, porque no está en su naturaleza el mentir. Él es santo, 3 veces santo.
Él no miente. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. No permita que el engaño, el endurecimiento de su corazón le haga rebelarse contra Dios, porque el que la va a perder completamente es uno, no Dios. Dios sigue sentado en su trono. Quizás usted esté pasando por situaciones que le han llevado al engaño del pecado, a la incredulidad en Dios. Posiblemente la gravedad de la actual crisis causada por la pandemia le ha hecho dejar de confiar en el Señor, llevándole hasta endurecer su corazón. La incredulidad de por sí es un grave pecado porque lleva al endurecimiento del corazón contra Dios. Y un corazón duro le cuesta creer y descansar en las amorosas manos y promesas de nuestro Padre Celestial. Si ese es su caso, le ruego, no endurezca su corazón, porque eso le va a causar más dolor y le va a impedir disfrutar de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez no sea su caso, pero cerca de usted haya alguien o algunas otras personas con el corazón endurecido, que usted las conoce. Dígales lo que expresa la Biblia. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. El Padre Celestial envió a Jesús al mundo para que rompiera nuestro yugo con el engaño de Satanás y el pecado, que nos hiciera libre y nos diera vida en abundancia. Es una insensatez rechazarlo y caer en la incredulidad, porque Él es el autor y consumador de la fe. Todo lo que usted y yo necesitamos para vivir plenamente y en abundancia está en Cristo. No siga endureciendo su corazón. Dios no tiene la culpa de nuestros males. Estos son el producto de nuestras acciones y de las acciones de los otros en nuestra contra. El amor de Jesús no solo lo va a liberar del pecado, sino que lo va a introducir en una vida victoriosa que no tiene fin, pues no termina cuando partimos de este mundo, sino que es eterna. ¡Qué maravilloso esto! Tremenda promesa, tremenda bendición de parte del Señor para nosotros. Y para usted que una vez lo conoció y permitió que el engaño del pecado endureciera su corazón, haciéndole llevar una vida dura, sin paz y sin perdón, le recomiendo, regrese al Señor, no endurezca su corazón. Él está hablando en estos momentos a tu vida. No endurezcas más tu corazón. Ahora, si usted nunca le ha abierto su vida a Jesucristo, este es el tiempo preparado por Dios para bendecir su vida con perdón, con paz y con eternidad. Solo tiene que orar rindiéndole su corazón a Él. Diga conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, reconozco que el engaño del pecado ha endurecido mi corazón. Me arrepiento con toda mi alma y le pido perdón. Que la sangre de Cristo derramada en la cruz limpie ahora todos mis pecados. Recibo a Jesús en mi vida como mi único Señor y Salvador. Lléname, Señor, del Espíritu Santo para que me guíe, me consuele y me ayude a orar cada día y así me revele la Biblia cada vez que la lea. Gracias te doy, Padre, por Jesucristo. Amén. Felicitaciones. Ahora te has convertido en un hijo o en una hija de Dios. Por lo tanto, tienes acceso directo por medio de la oración al trono de Dios en el nombre de Jesús. Aprovecha esa bendición. Antes no podías, ahora Jesús te ha abierto los cielos para que entres al trono de la gracia, desde donde vendrá oportuno socorro para ti. Lee la Biblia diariamente para alimentar tu espíritu y busca la ayuda de algún cristiano maduro. Tal vez la persona que te envió este mensaje, que te ama y te aprecia, por eso te lo hizo llegar, para que no endurezcas tu corazón, para que pudieras recibir el mensaje y hoy ser una nueva criatura con Jesús en tu corazón y con el Espíritu Santo viviendo dentro de tu espíritu para hacer todo lo que Dios ha dicho que hará el Espíritu Santo en nosotros. Muchas bendiciones son los deseos de tu amigo el pastor Josh Dumat desde la isla de Margarita, Venezuela.